Hola, el día de hoy vamos a continuar con temas ya sobre espacios curvos y vamos a mencionar lo que es la compatibilidad métrica y vamos a mencionar también a las coordenadas localmente inerciales que van a ser muy útiles posteriormente. Con respecto a la compatibilidad métrica, tenemos o podemos mencionar algo de lo que ya hemos hablado últimamente, que es la ecuación de transporte paralelo. Antes mencionamos que la ecuación de transporte paralelo toma cierta forma en que la derivada covariante con respecto a cierto parámetro en el que se va a transportar algún tensor, no solamente necesita ser algún vector, pero un vector es un ejemplo prototipo de esto. Es decir, cómo tenemos que transportar este vector para pensar que estamos hablando del mismo objeto. De un punto a otro de la curva tiene que satisfacer que este tipo de ecuación puede ser en realidad cualquier tensor, de tal forma que para un vector en particular llegamos a mencionar que esto toma esa forma, ¿no? Con relación a la derivada covariante y para los componentes AMU. Entonces, como siempre, esto lo que indica, como este es el índice libre, indica 4 ecuaciones en realidad, ¿no? Entonces lo que tenemos, pero para el caso de un tensor en general, cuando dijimos que este vector fuera especialmente el mismo vector tangente, entonces estamos hablando de que en el espacio en que estés siempre te vayas a lo largo o hacia el frente de la trayectoria. Entonces ahí es donde dijimos que lo que formas al hacer eso y completar la curva es básicamente la ecuación geodésica. Entonces de tal manera que nombramos la ecuación geodésica de esta forma la última vez, que es totalmente equivalente a aquella forma en que dijimos algo como esto, ¿no? Entonces, sin embargo, también tenemos otros objetos que podemos transportar paralelamente, decíamos. En particular, podríamos transportar la misma métrica. Por ejemplo, ¿qué sucedería eso? Sería decir, el tensor métrico lo vamos a llevar como el tensor métrico en realidad lo que forma es un campo tensorial de punto a punto. Entonces evalúas aquí el tensor, lo evalúas en otro punto y dices, ¿cómo lo transporto paralelamente? Pues simplemente aplica el mismo tipo de regla y simplemente aquí pones tal vez G1. La realidad es que esta cantidad es igual a 0, incluso sin necesidad de pensar que es transportado paralelamente, precisamente porque esta cantidad por sí misma es igual a 0. Y a eso se le llama compatibilidad métrica. Resulta que hay otro tipo de teorías ligeramente que son modificaciones ligeras a las ideas originales de Einstein que pueden incorporar desviaciones de esto, pero en lo que hemos rondado nosotros en la forma de definir la conexión, por ejemplo en esta forma, al decir que los símbolos de Christoffel, que espero que ya se lo hayan grabado hasta este punto, que toman esta forma, aquí voy a nombrar lambda como un índice de contracción, y acuérdense que existe la notación de coma, aquí ya estoy mezclando todas estas notaciones. Entonces aquí sería derivada con respecto a lambda, eh, ¿siento? Con respecto a alfa, más g alfa lambda con respecto a beta, menos g alfa beta con respecto a lambda. Al hacer esto, en realidad, estamos implicando que la derivada covariante de la métrica es igual a 0. Y te puedes ir de un lado hacia el otro. Es decir, al momento en que escogemos esto, estamos automáticamente generando esto y viceversa. Esto implica automáticamente una forma para la conexión, es decir, la forma específica de los símbolos de Christoffel. Las derivadas covariantes aparecen no solo en este contexto, ya lo mencionamos antes en algún punto, existen derivadas covariantes para otros tipos de teoría. Sin embargo, aquí la característica especial es que se refiere a algo más palpable, que es básicamente algo que va a tener que ver con la curvatura del espacio-tiempo.
Entonces vamos a irnos más bien en este sentido. Vamos a suponer esto, a esto se le llama compatibilidad métrica, o que es un espacio métrico compatible. Y es una característica muy importante de la métrica, así es que vamos a irnos nada más en este sentido y pensar que esto implica esto, pues es de alguna forma irse al revés. Creo que es más fácil manejar eso. Entonces vamos a comenzar con esta idea y voy a pensar en permutaciones de estos índices, es decir, si tomamos la derivada covariante de la métrica y sabemos que esto es igual a 0, entonces lo que va a suceder es que alguna permutación que haga en esa ecuación en los índices también va a ser igual a 0. Entonces vamos a tomar esto, nu alfa igual a 0, y por último voy a hacer otra permutación en los índices, nu g alfa mu igual a 0. Hice una permutación cíclica de tal manera que alfa en el último quedó aquí en medio, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es sumar puros ceros y vamos a ver que si no sabíamos cómo dependía de la métrica, es decir, si teníamos nuestra regla de derivación covariante que mencionamos antes y ahora imponemos que exista la compatibilidad métrica, eso te lleva a una forma única de los símbolos de Christoffel. Entonces lo que vamos a hacer es restar esas tres ecuaciones, o bueno, sumar los dos primeros y restar la última. Ahora lo que voy a hacer, ya tomamos en cuenta esto, ahora lo que vamos a hacer va a ser tomar la forma explícita de la derivada covariante para esto. Como esto tiene índice abajo, todo el tiempo nos vamos a topar con un negativo en esta definición, es decir, esto va a ser la derivada con respecto a alfa de g mu nu menos, y el llenado de derivada covariante sirve que lo practican visualmente. Para el primer índice tiene que aparecer aquí. Bueno, yo acostumbro poner primero este índice de derivada o asociado a esta parte, después el índice de sustitución y poner, aquí le voy a llamar lambda a todos los índices que sean de sumatoria, suma de 0 a 3, y por último tenemos menos gamma lambda que va a ser el índice de, va a irse hacia el índice de sustitución, y ahora sustituimos el segundo índice y esto sería g mu lambda. Esto es el primer término. Voy a anotar acá el segundo término. Este va a ser, es decir, bueno, podríamos, bueno, lo voy a asociar ahora, eso sería más, en el segundo término sería la derivada con respecto a mu de g nu alfa menos un llenado similar al que hicimos hace un momento, pero ahora estamos derivando con respecto a mu, por lo tanto va a aparecer aquí, y el primer índice de sustitución es nu, por lo tanto va a aparecer aquí, y g lambda alfa. Y por último, para ese segundo término de esta ecuación tenemos algo similar, solo que ahora la sustitución, bueno, estaba copiando aquí arriba, es más bien mu con respecto al que se está derivando, y ahora es con el segundo término la sustitución, o perdón, el segundo índice. Entonces tenemos esto así, y ya por último tenemos algo similar para esta última derivada covariante. Lo que te dice es que estás derivando con respecto a nu, g alfa mu, después es menos gamma lambda, tenemos que poner aquí el primer índice, y en el segundo índice va a ser el de sustitución, alfa g lambda mu menos gamma lambda nu mu g alfa lambda. Y sabemos que esto es igual a 0 porque individualmente estos tres eran igual a 0. Es decir, todo esto va a dar igual a 0. Ahora lo que hacemos es verificar qué términos son similares en estas ecuaciones, ¿no? Como sabemos, los símbolos de Christoffel, como pedimos, esto es, son simétricos. Los ante intercambio de mu nu, este objeto se mantiene invariante. Y así como la métrica también es simétrica en estos dos índices, por lo tanto podemos comprobar que hay algunos términos que se van a cancelar.
Entonces lo que tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el índice lambda nu, y aquí tenemos el término lambda nu. En realidad este término y este término suman. Cuando tenemos mu lambda, porque, bueno, aparecen al revés, pero sigue siendo el mismo término y son signo negativo en ambos, ¿no? Por otro lado, tenemos que aquí es alfa nu y aquí es alfa nu. Sin embargo, este es un signo negativo y en este es un signo positivo el que resulta. Por lo tanto, este se va a cancelar junto con este y solo ha sobrevivido este. Y nos fijamos ya en este último y lo que tenemos es que también este término lo tienes que es negativo y tiene índices mu nu aquí y este tiene índice mu nu y los demás índices también coinciden. Por lo tanto, este que es negativo se va a cancelar con este que termina siendo positivo. Es decir, este se cancela junto con este. Y los únicos que sobrevivieron fueron estos dos, que sobrevivamos primero. Entonces podemos reescribir esa ecuación como sigue. Podemos poner que esto va a ser la derivada con respecto... decíamos que este tiene signo negativo, este también tiene signo negativo, por lo tanto lo podemos mandar a la derecha. Y entonces queda que dos veces, voy a expresar primero la g nu lambda, multiplicado por gamma lambda mu alfa, es igual a la derivada parcial respecto a alfa de g mu nu más la derivada de mu respecto a x mu de g nu alfa menos la derivada con respecto a nu de g alfa mu, que son estos primeros tres términos que faltaban de tomar en cuenta. Dado esto, ¿cómo nos deshacemos de esto de aquí? Esto es similar, si le sirve de recurso mnemotécnico, es similar a cuando te encuentras una ecuación como de este tipo. Digamos que haces una sumatoria en n de Cn phi n, para quienes les guste la mecánica cuántica y ya estén muy familiarizados con ella. ¿Cómo logras obtener tal vez el término 15 por aquí? Yo quiero aislar cómo es el término 15. Entonces, ¿cómo los traigo de esta ecuación? Lo que tienes que hacer es multiplicar por la izquierda toda la ecuación por el ket, por el bra. Este es un ket, multiplicas, lo que necesitas es para aislarlo, multiplicar precisamente por aquí por la izquierda, por phi 15, y si esto ya está normalizado, básicamente el único que sobrevive en toda esta sumatoria es el quinceésimo, y eso es igual a 1. Por lo tanto, más bien lo que quisieras aislar, si quisieras aislar el C15, a eso es lo que me refería, entonces lo que necesitarías es hacer un producto escalar, de tal manera que el C15 ante una base normalizada sería simplemente que hagas el producto escalar de la función de onda o el vector de onda con ese ket, ¿no? Aquí es similar. En el caso de la métrica, lo que necesitas hacer si tú quieres quitar esto de aquí, no puedes hacerlo dividiendo porque aquí tienes una serie de sumatorias, por lo tanto es un número distinto para cada parte o para cada término. Entonces lo que hacemos va a ser multiplicar toda esta ecuación por la inversa. Entonces lo que te fijas es que aquí existe, este ya está usado, por ponerlo de alguna forma. Este ya está usado, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar por la métrica inversa y la única posibilidad es utilizar el índice nu. Entonces voy a llamarle g nu. El lambda decíamos que ya está usado, también podría llamarle lambda, pero siempre con el cuidado de que este ya se usó. No lo vamos a hacer, voy a llamarle sigma. Entonces lo que tenemos, como este es el inverso de esta, entonces aprovechando el hecho de que esa multiplicación g nu sigma por g nu lambda, también ya debemos estar familiarizados que esto es igual a la matriz de identidad básicamente. Tiene que ser g sigma lambda. Es decir, lo que nos quedamos es con esto multiplicado por un 2 y multiplicado por esto,
Y esta delta, el único efecto que tiene es actuar sobre este factor. Y lo único que te está diciendo es que el elemento lambda de toda la sumatoria que tienes en lambda solo va a sobrevivir el sigmaésimo. Entonces, después de tomar en cuenta eso, llegamos a la conclusión. Voy a pasar dividiendo este 2 nada más hacia la derecha. Llegamos a la conclusión de que gamma, sigma, mu, alfa es igual a un medio de g nu sigma por la parcial respecto a x alfa de g mu nu, y todo lo demás ya solamente lo voy a copiar. Menos de nu g alfa mu. Excepto por el cambio de nombre que se hizo aquí. Se fijan, ahora el índice de sumado es el nu. Aquí aparece en el segundo primero, eso es irrelevante. Acá es en el... Ahora sí la sustitución en el primero, acá es en el segundo. Podríamos haber puesto las cosas al revés. Entonces básicamente esta es la definición que dimos, ¿no? Antes. Es decir, esta definición, excepto por algunos cambios de nombre o volteado de los dos primeros términos, es exactamente equivalente a esto. Es decir, si imponemos la compatibilidad métrica, entonces lo que tenemos es que llegamos a los símbolos de Christoffel tal como los propusimos, y viceversa. Si nosotros vemos que a partir de las variaciones de la métrica misma, tal como hicimos antes, utilizamos principio variacional, y más bien hacemos algo como esto, tal como hicimos antes, le damos x.mu, x.nu, hicimos ciertas variaciones, integración, hacer una extremización de esto, y llegamos a la definición de los símbolos de Christoffel de manera muy natural. Y antes estuvimos argumentando en los últimos videos sobre el hecho de que la derivada covariante es algo pues muy general, que es válido para espacios curvos, y entonces digamos que convergen esos dos conceptos, ¿no? Obtener derivada covariante, o obtener más bien la ecuación geodésica a partir de argumentos de transporte paralelo, o del otro argumento que llevaba a una forma muy específica para la conexión. Entonces la conexión ya se empata si imponemos o si pensamos que existe la compatibilidad métrica. Viceversa, si ya piensas que esto conectaba gracias a la forma de la ecuación geodésica, te vas al revés y llegas a la conclusión de que este y este individualmente debería ser 0 para que se cumpla esto, y por lo tanto surge la compatibilidad métrica. Entonces, por ahora, otro aspecto importante, nada más lo voy a mencionar ya es que esto generaliza la idea de que el hecho de que la derivada covariante de la métrica sea igual a 0 va a implicar que la métrica se meta como por su casa en cualquier tipo de ecuación. Es decir, si tú tienes que tenga derivada covariante. Si tienes derivada covariante de algún otro objeto, por ejemplo, no sé, le voy a llamar cierto tensor que no necesita ser algo específico. Entonces, digamos que tienes beta, delta como índice. Entonces, esto va a ser exactamente igual a que tome la derivada covariante de esto, que es un producto exterior por sí mismo, pero aún así podría existir alguna contracción. Por otro lado, o simplemente en alguna ecuación que ya hayamos considerado antes, ¿no? Antes hablamos del operador del Lembertiano. Por ejemplo, esta es una ecuación de onda, pero lo que indica en espacio plano es que esto sería eta mu nu de mu de nu aplicado a este escalar, y esta es la ecuación de onda. Entonces, en el caso de espacio curvo, básicamente la idea aquí es que esta se transforma en g mu nu, y esta sería la derivada covariante de estas dos derivadas covariantes sucesivas aplicados a esto. Entonces esta es la ecuación de onda en espacio curvo,
Y lo que estamos diciendo, tal como aquí podríamos pensar que las componentes de este son constantes, si piensas que es el caso cartesiano, entonces tal como en este caso podríamos poner aquí adentro lo que es el eta mu o hasta acá adentro, porque son constantes, digamos que lo hacemos sobre este, entonces lo que tenemos es que esto podríamos definir que a esto le llamas algo con índice arriba, y hay ocasiones que te lo encuentran en los libros de esta forma, la ecuación de onda. Entonces de manera similar, este se puede meter hasta donde quieran, y podríamos llamar a esta ecuación que le sube un índice a la derivada covariante, y también hay veces que nos lo encontramos así, y esta sería la ecuación de onda en espacio curvo. Y decíamos, ¿por qué es importante esto? Porque además lleva implícita un poco la idea de que en espacio curvo del paso que habíamos mencionado, que para espacios curvos vamos a sustituir la métrica de Lorentz por una métrica general, y que las derivadas parciales las vamos a sustituir por derivadas covariantes. Y el paso de irnos un poco al revés tiene que ver con una idea que se le llaman las coordenadas localmente inerciales. Cuando estamos en un sistema de referencia de caída libre, podríamos pensar que localmente las cosas que sueltes se van a mover de manera paralela, y entonces tenemos lo más parecido en la naturaleza a un sistema inercial. Esto lo vamos a mencionar de nuevo pronto, pero la idea básica aquí es la primera presentación de las coordenadas localmente inerciales. Las coordenadas localmente inerciales, lo que sucede es que puedes considerar que las primeras derivadas de la métrica son igual a 0, pero las segundas derivadas de la métrica, tales como algo así, no puedes hacerlas 0 ni siquiera en ese punto. Esto es lo mismo, puesto que esto define a los símbolos de Christoffel, es lo mismo que decir que los símbolos de Christoffel los pienses igual a 0, pero las derivadas de los símbolos de Christoffel sean distintos de 0 en general en un punto. A esto le llamas coordenadas localmente inerciales. Hay libros que lo asocian más con las palabritas sistemas de referencia en caída libre. En este caso sería sistema de referencia localmente inercial. Y podemos mencionar su justificación, esto sí ya lo dejo para su lectura, en varios libros, y en particular en la sección, si no recuerdo mal, en la sección 2.5 del libro de Sean Carroll, uno de mis autores favoritos en relatividad, porque es muy clara la manera en que maneja todas las ideas. Y el libro ya sabemos que se llama, ya lo mencionamos en uno de los primeros videos, se llama Space Time and Geometry. Entonces, ¿cuál es la justificación para las coordenadas localmente inerciales? Y en particular, uno de los casos específicos de coordenadas localmente inerciales se llaman coordenadas normales de Riemann, ¿no? Normales de Riemann. Pueden buscarlo bajo esas palabras. Esta es una forma específica para coordenadas localmente inerciales, pero básicamente lo que te estoy diciendo es que son los grados de libertad que tiene la métrica para poderse transformar por sí misma, llevan a que, gracias a que vas a considerar en ese sistema de referencia que las gamas son igual a 0, en lugar de hacer todo lo que hicimos aquí, vamos a poder especificar que estas sean 0. No quiere decir que esto no funcione para nada, porque básicamente no estarías buscando determinar esto, sino que estás llevando como una idea. Aquí ya estás mezclando algo relacionado con el principio de equivalencia, pero no vamos a hacer énfasis en eso, ¿no? En el hecho de que cuando te vas a esas coordenadas estás pensando que tal vez te está yendo a algo muy parecido a espacio plano, y en espacio plano las derivadas de este objeto son 0, ¿no? Entonces presentamos lo que es la compatibilidad métrica. Esto va a ser bien importante porque
la métrica va a entrar en las derivadas covariantes y eso es muy útil. La otra es la idea de coordenadas localmente inerciales y próximamente vamos a estar hablando un poco más de esos conceptos y bueno, de nuevo se tornó la cosa un poquito matemática. Vamos a tratar de motivar en el siguiente video un poco sobre esto, pero pues recuerden que solamente cuando le entras a la matemática y entiendes esto, llegas a entender cosas con mayor profundidad. Porque está bonito ver videos como el que recomendé la vez pasada, pero esto es todavía más profundo, ¿no? O sea, que puedas, por ejemplo, en el video ese, si ustedes se dieron cuenta, aparecía algo sobre la ecuación geodésica. La mayoría de las personas, si ustedes han estado poniendo atención, o si ya llevaron sus cursos de relatividad con anterioridad, o si están leyendo realmente los libros, lo que sucede es eh, que lo miras de una perspectiva que tiene mayor profundidad y relevancia, ¿no? Y que realmente estás entendiendo las cosas y no nada más te quedas al nivel de ver imágenes bonitas. Que eso, hasta cierto punto, es un autoengaño, ¿no? De que estás entendiendo las cosas. Sin embargo, el próximo video, dicho esto, vamos a tratar de hacerlo un video pequeño motivacional. Entonces, saludos, hasta la próxima.